Bien, pues vamos a... ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Excelente. Este capítulo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Estuvimos leyendo, primeramente Dios me le bendiga, mis amados hermanos, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque nos permite poder analizar este capítulo de hoy, el cual trae cosas muy importantes. Quisiera, mis amados, que usted pudiera prestar atención porque aquí hay algunos temas que tenemos que saber. Tenemos que saber, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la desobediencia de Moisés y Aarón. En este capítulo estaremos mirando esto, vamos a estar mirando la importancia de la obediencia a Dios, ¿verdad? También vamos a estar mirando la provisión de Dios en momento de necesidad. Eso es algo que también está dentro de este capítulo. Y vamos a mirar la simbología de la serpiente de bronce como prefigura de Jesucristo. Pero este punto que está ahí, yo lo agregué, realmente va para el otro capítulo. Así que el último punto de la simbología de la serpiente no lo vamos a tocar hoy porque se corresponde al capítulo próximo. Ok. Exacto. Entonces, vemos que en el capítulo 20 del libro de Números marca un punto crucial en la jornada de los israelitas por el desierto. Así es que en este capítulo lo que vamos a ver, así como vimos ayer lo de la vaca roja, este capítulo enmarca algo muy importante porque lo que va a suceder aquí, de esto va a depender muchas cosas en lo adelante. Si usted presta atención a lo que vamos a ver, se va a dar cuenta de cosas como, por ejemplo, los años que duró el pueblo de Egipto vagando en el desierto. ¿Qué vamos a ver? ¿En qué lugar realmente ellos se quedaron? Hubo un lugar El pueblo de específico, Israel. El pueblo de Israel. el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró en un lugar específico esos 38 largos años. Entonces, todo esto tiene inicio en este capítulo. El pueblo de Dios se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. Por eso vemos que en este capítulo vamos a encontrar momentos de crisis, desobediencia, pero también vamos a ver la provisión divina. Dios siempre ha mostrado que Él es el Dios que provee, sin importar la circunstancia donde esté el hombre. Si el hombre es fiel a Dios, vamos a ver a Dios proveyendo. Si es infiel, también Dios sigue siendo fiel. O sea, lo que Dios promete con su pueblo, siempre vamos a ver a un Dios cumpliendo, sin importar la circunstancia. En el contexto histórico vemos que el capítulo 20 se sitúa en el contexto de la peregrinación de los israelitas por el desierto. Después de su salida de Egipto, el pueblo ha estado viajando durante décadas y se acerca ahora a la frontera de la tierra prometida. Es decir, desde el lugar donde nosotros vamos a ver ahora, se lo voy a mencionar más adelante, que es el monte de Cades, allí ellos podían alcanzar a ver la tierra, porque ellos estaban en la frontera, ellos llegaron al punto donde podían visualizar. Y en ese lugar, en todo ese trayecto, ellos duraron unos 38 largos años. Y estos 38 años tenían un propósito. El propósito de esos años era que ellos tenía que morir la generación que se puso en contra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jehová a través de Moisés mandó espiar la tierra. Cuando llegaron los 12 espías, 10 de ellos se pusieron en contra de que Dios no podía darle esa tierra por causa de las cosas que ellos vieron, los hijos de Anac,
los amalecitas, etcétera, y todo el pueblo se rebeló contra Dios. Y a partir de ahí, Dios dijo que ya ellos no iban a durar 40 días para llegar, sino que le iba a contar los días como años. Entonces, este pueblo, luego que ya Dios, ¿verdad?, lo condena a esto, solamente se salvaron los que tenían 20 años hacia abajo. Todos los que tenían de 20 años hacia arriba tenían que morir. Entonces, los 38 largos años que ellos duraron en Cádiz fue Dios esperando la muerte de cada uno de ellos. Por eso vamos a ver también, aunque hay una parte de ese capítulo que no lo vamos a ver ahora porque eso está en el libro de Deuteronomio que da los detalles, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a poder entender. A nivel teológico, este capítulo también destaca la importancia de la obediencia a Dios y la consecuencia de la desobediencia. Cuando analizamos este capítulo de manera teológica, nosotros encontramos esta verdad, ¿verdad? Que hay consecuencia cada vez que una persona desobedece. También muestra la provisión y el cuidado de Dios por su pueblo, incluso en momentos de crisis. Número 1, queremos ver lo que pasó en el desierto de Sin. Cuando nosotros analizamos el versículo 1, dice que llegaron los hijos de Israel. Ponga la atención a esto porque aquí vamos a encontrar algunas verdades muy importantes. ¿Ok? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María y allí fue sepultada. Es importante poder conocer cuál era este lugar, el desierto de Sin. Cada cosa que la Biblia le menciona, espacio, lugar y tiempo, tiene un significado. Entonces, el desierto de Sin es un lugar bíblico mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Números, Deuteronomio y Josué. ¿Qué importancia bíblica tenemos? Primeramente vemos que en el libro de Números 13:21, que es lo que estuvimos leyendo en día pasado, los espías de Moisés exploraron el desierto de Sin, regresaron con un informe sobre la tierra, que eso fue lo que ya le estuve mencionando. Pero en el capítulo 21, que es el que nosotros estamos mirando, los israelitas acamparon en el desierto de Sin después de salir de Egipto. Cuando estemos leyendo el libro de Deuteronomio, vamos a ver que también lo menciona. Entonces, dice que Moisés miró hacia la tierra prometida desde el desierto de Sin antes de morir. Eso está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 31. O sea que si nosotros analizamos, el desierto de Sin formó una parte muy importante porque ellos desde ahí podían alcanzar a ver la tierra. En el libro de Josué, capítulo 15, del 1 al 4, vemos que el desierto de Sin es mencionado como parte de la tierra entre la frontera de las tribus de Judá y de Benjamín. Bien, es importante también mencionar, vimos en ese capítulo que ellos acamparon en el desierto de Sin. Ahora bien, dice que en el mes primero acampó el pueblo en Cádiz. Le mencionaba ahorita que es importante tener en cuenta los lugares. Ya nos dimos cuenta que importante era el desierto de Sin, qué tan cerca estaban ellos de la tierra, desde el desierto podían ver la tierra. Ahora en Cádiz, también conocido como Cádiz Barnea, es un lugar bíblico mencionado en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Números, Deuteronomio y Josué. ¿Por qué lo menciona? Porque este lugar estaba en el mismo desierto de Sin. Entonces, como ellos estaban en Sin, ellos en un momento se movieron y fueron a Cádiz. ¿Cuál era la ubicación que tenía Cádiz? Cádiz se encuentra en el desierto de Sinaí, en la región sureste de Israel, cerca de la frontera con Egipto y Jordania. O sea, cuando miramos el desierto, cuando miramos Cádiz,
Cades estaba muy cerca de Egipto, estaba muy cerca, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar cuál era la importancia de Cades. Cades es un lugar importante porque en el éxodo de Israel, dice, aquí te voy a presentar algunas cosas muy importantes. Número uno, estaba la estancia de los israelitas. Cades fue un lugar donde los israelitas se quedaron durante 38 años después de salir de Egipto. Oiga eso. ¿Cuántos años se quedaron en Cades? 38 años. 38 años. 38. Exactamente. ¿Alguien me pueda leer, por favor, el libro de Deuteronomio? Búsquelo ahí brevemente. Ujú. Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Amén. Sí, Dice, y salidos de Joreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Y llegamos hasta Cades Barnea. sí, Sigo. sí. Y dice el 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Sigue. Mira, Ujú. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. El 22. Sí, el 22, sí. Y dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Amén. Excelente. Ahí nosotros vemos que Cades representó un lugar muy importante porque desde ahí ellos hicieron grandes hazañas. Vamos a mirar, también vemos en el punto número 2 que envió de los espías fueron enviados desde Cades. Moisés envió a los 12 espías para la tierra de Canaán. Eso lo vimos en Número capítulo 13, perdón, Número capítulo 13, versículo 1. Ahí también, por asunto de tiempo, no lo vamos a leer, o sea, usted nada más lo tiene ahí, pero ahí le dejé la referencia. En el punto número 3 vemos que la rebelión de los israelitas, en Cades, los israelitas se rebelaron contra Moisés y Dios, lo que llevó a una prolongada estancia en el desierto. Eso también lo vimos. Eso fue después que los espías llegaron, cuando ellos se rebelaron contra Dios. Todo esto sucedió en Cades. O sea, cuando hablamos de Cades no podemos ignorar ese lugar, porque en ese lugar fue un epicentro de muchos acontecimientos. En Cades también sucedió la muerte de Miriam. Miriam, ustedes recuerdan que la hermana de Moisés, en Cades donde ella murió. Y también, ¿sabe quién murió? Murió Aarón. O sea, que ese lugar, Cades, no podemos ignorarlo, porque ahí sucedieron muchas cosas. ¿Cuál es la simbología que tiene Cades? La espera y la paciencia, número uno. Los israelitas esperaron 38 años en Cades antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué ellos duraron 38 largos años allí en Cades? ¿Sabe por qué duraron 38 años? Duraron 38 años porque toda la descendencia que se rebeló contra Dios tenía que morir antes de entrar a la tierra prometida. La Biblia dice que primero murió María, luego murió Aarón y después, poco a poco, hubo una plaga que Dios envió
y todos fueron muriendo antes de ellos poder entrar. Y la generación que entra, solamente entra Josué y Caleb. Y todos los que en ese momento, cuando los espías y los demás cometieron el grande pecado, los que tenían de 20 años hacia abajo. Esa fue la generación que entró a la tierra prometida. Ahora, en Cades simboliza el tiempo que ellos duraron. O sea, cuando hablamos de Cades, estamos diciendo que todos esos israelitas, más de alrededor de 2 millones de israelitas, murieron en Cades. Imagínese usted, Cades simboliza también ¿cómo le llamamos? Un cementerio. Un cementerio simboliza, porque allí murieron todos los rebeldes. Dice, la rebelión y la desobediencia, la rebelión de los israelitas en Cades llevó a una prolongada estancia en el desierto. Ya lo vimos. Punto número 3, la providencia de Dios. A pesar de la rebelión, Dios siguió proporcionando para los israelitas allí en Cades. ¿Por qué? Bueno, porque allí en Cades ellos seguían recibiendo el pan que Dios había prometido. Ese pan que ellos recogían todos los días lo miraban. También cuando ellos se rebelaron pidiendo agua, Dios, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en el capítulo que viene. Dios también le daba a ellos agua allí en el desierto. Así que Dios siempre se mantuvo proveyéndole a su pueblo. Bueno, de hecho, en este mismo capítulo, Moisés también le da agua al pueblo. Bien. Hay un dato importante sobre la ciudad de Cades, se lo quise traer para que usted sepa. Hoy en día, Cades es un lugar arqueológico y turístico con resto de una antigua ciudad y un pozo en el que se cree que el pozo donde los israelitas se abastecían de agua. O sea, ahora mismo la gente va a ese lugar a visitarlo porque se entiende que el pozo que está ahí fue el pozo donde ellos se abastecían de agua. La ubicación exacta de Cades es un objeto de debate entre los historiadores arqueológicos. ¿Sabe por qué? Porque allí fue que murieron estos grandes hombres que si la religión hubiese tenido sus huesos, todavía lo estuvieran venerando como dioses, porque fueron la gente que hablaron con Dios cara a cara. Hay algo con relación al desierto de Sin también. El desierto de Sin, por ejemplo, es un lugar muy popular para la exploración y el turismo, con senderos para caminar, sitios arqueológicos para visitar. Así que si usted va algún día, me invita. La región, la región sigue siendo un lugar importante para la fe judía y cristiana, ya que se considera un lugar sagrado en la historia de los israelitas. Cuando hablamos del desierto de Sin y cuando hablamos de Cades, es un lugar que el que visita el Oriente, no como tratando de aprender cosas importante visitar lugares donde se entiende que anduvo el pueblo de Israel. El desierto de Sin es un lugar. Ir a Cades es otro lugar. Así que quise traerle esa información por si acaso un día usted va y visita. Bien, el agua de Meriba, que nosotros miramos entre los versículos del 1 al 13. Los israelitas llegaron a Cades y ¿qué hicieron ellos? Se quedaron sin agua. El pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo Dios? Dios instruyó a Moisés para que le hable a una roca para que le dé agua. Lo que hizo Moisés fue que golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle desobedeciendo a Dios. Así que estas fueron las cosas que sucedieron allí en Meriba. Y por eso se le llamó las aguas de las rencillas. Amén.
Las aguas de las rencillas se le llamó. Y aquí le traigo datos importantes. Estos son datos que nosotros tenemos que extraerlo porque las verdades de los capítulos son lo que nos permite a nosotros poder decir que pasamos por ese capítulo y lo leímos. Por ejemplo, cuando hablamos de las aguas de la rencilla, ellas se encontraban allí en el desierto del Sinaí, estaban cerca de Cádiz. ¿Cuál es la importancia bíblica que nosotros tenemos? Es que en este lugar los israelitas se quejaron contra Moisés, contra Moisés y Dios debido a la falta de agua. Moisés intentó seguir las instrucciones de Dios. ¿Por qué yo puse la parte aquí que intentó seguir? Porque cuando él sale de la presencia de Dios, según el texto que nosotros leímos, cuando él sale de la presencia de Dios, él va con el objetivo de hablarle a la peña. Pero él solamente hizo el intento, porque al llegar allá y ver al pueblo y todo lo que ese pueblo estaba haciendo, Moisés se llenó de ira. Y esa ira lo llevó a él a cometer un pecado porque el Señor quería santificarse en medio del pueblo. Él quería que él dijera, piedra, da agua. ¿Usted se imagina? Eso era lo que Dios quería hacer. O sea, Dios quería llevar a Moisés a otro nivel de gloria, pero la situación que él estaba viviendo lo llevó lo llevó a cometer este gran pecado. ¿Y qué él hizo? Golpeó las peñas 2 veces. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los eventos bíblicos que vemos en las aguas de la rencilla? Las aguas de la rencilla, según el capítulo 20 y versículo 2 y 5, vemos la queja de los israelitas. Por eso se le llamó las aguas de la rencilla, porque ellos se quejaron contra Dios. Las instrucciones de Dios a Moisés. Allí Jehová le da instrucción a Moisés, pero Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la roca en vez de hablarle. Y tuvo una consecuencia grave. ¿Cuál fue? Solo vamos a ver un poquito más adelante que no entró a la tierra prometida. Allí también nosotros pudimos ver la muerte de Aarón entre los versículos 22 y versículo 29. También murió Aarón. Imagínense, Aarón muere a la edad de 100, según lo que dice el libro de Deuteronomio, que da más detalle, fueron como 120 años, si mal no recuerdo, que dice el texto. Ahorita lo estaba leyendo, no recuerdo ahora mismo en cuál texto está, después ahorita se lo pongo ahí. Pero murió más o menos de esa edad. ¿Y qué hizo Dios? Anunció la muerte de Aarón debido a su desobediencia, porque si él no hubiese desobedecido, el plan de Dios era que él entrara a la tierra prometida, estableciera al pueblo. Mas, sin embargo, en la muerte de él, tuvo que Dios elegir a Elifaz, que era un hijo de Aarón, para que sea el sumo sacerdote. Entonces, allí vemos lo que sucedió en el monte Or. El monte Or también es un lugar muy importante. Le mencionaba ahorita que cada punto, cada lugar geográfico que la Biblia presenta, es importante e interesante nosotros conocer esos lugares. ¿Por qué? Porque allí murió Aarón, ¿verdad? En el monte Or, allí murió Aarón. También hubo una sucesión. ¿Cuál fue la sucesión? Eleazar asume el rol de sumo sacerdote. Y también pudimos ver que en ese mismo monte hubo un traspaso de liderazgo y también un lineamiento sacerdotal. Conocemos bien que el Señor había dicho que de la línea de Aarón era que iban a salir los sacerdotes. Así que quien iba a ocupar el lugar de sumo sacerdote era uno de los hijos de Aarón y ese fue Elifaz. Elías. Amén. Elifaz Elifaz o o Eleazar. Eleazar. Sí, Eleazar. Eleazar. Ajá. Lo que pasa es que según el, el, el,
el idioma hebreo, así es que se le llama. Pero bien, es Eleazar en nuestro idioma normal, Eleazar. También vemos que Aarón se despide de Moisés y allí muere. ¿Por qué entendemos que hubo una despedida? Porque Moisés tuvo que quitarle la ropa. Ustedes recuerdan en el versículo 28 dice, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se la vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Siervo, sí, discúlpeme, que hace rato que se lo quiero preguntar, pero vimos que Moisés muere por la desobediencia porque golpeó la tierra, la piedra, ¿verdad? Pero ¿y por qué murió Aarón? Por oh, desobediencia también, o sea, porque él no alcanzó a ver la tierra prometida. por la misma desobediencia, porque lo que sucedió con Aarón, ustedes saben que, por ejemplo, en el momento que Moisés llama a Aarón o cuando Dios le da la orden a Moisés, mejor dicho, Moisés es llamado junto con Aarón. Y ustedes, Ah, exactamente. Entonces, ellos los dos estaban en la presencia de Dios. Y dice la escritura que ellos salen de la presencia de Dios y van a hablar con el pueblo. Jehová, cuando le pasa raya, le pasa raya a los dos. Le dice, por cuanto oh, no creyeron en mí. ¿Se ellos estaban recuerda? encargados los dos, era de ese, Claro, de esa, bueno, de ir a hablarle a la piedra, a interceder, por decirlo así. claro, exactamente. Mira, el versículo que le estaba hablando de, déjame ver, creo que es, déjame mirarlo bien. Es el versículo que no me recordaba ahorita. Está en Deuteronomio. Creo que ahí es que Ujú. está, Deuteronomio 16. Déjame mirar si es así. Ahí es donde habla específicamente. Después salieron los hijos de Israel de Berot en Acacama, y allí murió Aarón. No creo que estamos, quizá más para Ajá. abajo. Sí, allí murió Aarón, sacerdote. Ajá, ahí es que habla de los años que tenía él, si mal no recuerdo. Mira, ve, después salieron los hijos de Israel a Berot, ven acá, a Moserá, allí murió Aarón y allí fue Y allí fue sepultado. sepultado En en lugar lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo sacerdocio su hijo Eleazar. Eleazar. Ok, déjame ver, no, parece que en otro capítulo que lo menciona, después se lo busco, donde dice exactamente los años que tenían, pero sobrepasaba los 120 años, realmente. Bien, ahora bien, nosotros miramos que ya estamos casi terminando. Moisés solicita permiso al rey de Edom para pasar por su territorio. Miren, aquí yo quisiera que usted, como siempre, pero preste atención porque le quiero dar un dato muy importante con relación a Edom. Quiero hacer una pregunta antes de yo, como quiera, le voy a dar las cosas, pero ustedes conocen quién era Edom. ¿Alguien sabe? Yo no. ¿Alguien sabe? Yo sé que Don era una persona muy malo. Lo estaban creyendo ya ayer. Recuerdo muy Ok, bien. está bien. Miren, Una Pero persona mala. no era, sí, no era una persona justa con la ley de Dios. bueno, miren, para que ustedes vean cómo es la cosa, miren, señores, la Biblia no tiene contradicciones. Y esto que nosotros vamos a ver ahora, espero que le sea de mucha bendición. Mire, dice que Moisés le solicita permiso al rey de Edom para pasar por su territorio. Ustedes recuerdan de la manera en la que él le pidió permiso. Él mandó, según el capítulo que nosotros estuvimos leyendo, él mandó a pedirle permiso de una manera reverente. ¿Se recuerdan? Mm. De una manera reverente. ¿Sabe con quién lo envió? Lo envió con embajadores. El versículo 14 dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades,
diciendo, así dice Israel, ¿cómo dice? Israel, ¿tú qué? Espérese. El versículo Por 14, ta- léalo conmigo, por favor, de Números 20, el mismo que estamos leyendo. ¿Cómo dice? Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, ¿Cómo? tu ¿Israel qué? hermano, tu Oh, hermano. ok, exactamente. Dice, tú has Tú sabido has sabido todo. todo el trabajo que nos ha venido. Wow, se fija. Sí, siga el 15. Y dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, Exacto. y a nuestros padres, perdón. Sí, bebé, Y siga. dice, Y y proclamaron. clamamos a Jehová, Ajá, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cádiz, ciudad ciudad. cercana a tus fronteras. Fronteras, ¿se fijan? O sea, él le está, primeramente ellos lo están reconociendo como hermano. A Edom le están diciendo, ustedes, mis hermanos, así que le dicen. Así dice Israel tu hermano. ¿Por qué le dice Israel tu hermano? Eso lo vamos a ver ahora mismo porque es muy importante. Y cuando él le dice así, ¿qué le dice el rey de Edom? El rey de Edom se niega con y lo amenaza con la guerra. Dice que salieron afuera dispuestos a guerrear con Israel. Ahora bien, el rey de Edom y los edomitas. El rey de Edom es un título mencionado en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, Número, Deuteronomio y Primera de Crónica. ¿Cuál es el origen de Edom? Edom fue el nombre dado a Esaú, hijo de Isaac y Rebeca. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 30, si alguien me lo puede buscar para que lo vaya leyendo, por favor. Génesis, Génesis, capítulo Génesis, 25. amén. Ujú. 30. Sí, Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, ajá, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. exacto. ¿Eh? Ok, perfecto. Entonces, lo que significa que cuando Israel o cuando Moisés le manda decir a los edomitas, mira, dice Israel tu hermano, él le está hablando desde el tiempo en que, o sea, Moisés entiende claramente que Edom es el mismo hermano de él. ¿Por qué hermano? Porque Esaú y Jacob fueron los dos hermanos, simplemente que Jacob compró la primogenitura de Esaú. Y Sí. desde allí ellos estuvieron en guerra y en pleito, y todos conocemos esa gran historia. Cuando estemos estudiando ese libro, lo vamos a mirar con detalle. Pero fíjense cómo esta lucha viene aquí todavía. Cuando, cuando los edomitas tuvieron una relación compleja, o sea, vamos a decir, ¿cuál fue la relación que tuvieron los edomitas con Israel? Ellos tuvieron una relación compleja con los israelitas. Número uno, Esaú y Jacob. Nosotros conocemos esa historia que ellos tuvieron ahí. Los edomitas se opusieron a los israelitas durante su éxodo. Los edomitas también fueron conquistados por David en segunda de Samuel. Eso también 8:13, ahí también se ve esa lucha. Y ellos, ¿verdad? Fueron conquistados por David. Pero ¿qué sucede? Había una promesa, que esa promesa realmente era para los edomitas. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque allí Jehová le da la explicación a Moisés y le dice, Moisés, cuando vayas a entrar a la tierra de los edomitas, aquí en este capítulo no nos lo da con detalle, pero en Deuteronomio ahí nos da el detalle. Allí Moisés explica que cuando ellos iban a entrar, Jehová le dice, mira, cuando tú entres a la tierra, no le hagas fuerza a los edomitas.
¿Por qué? Porque a ellos yo le he entregado esa tierra. Entonces, por eso él le manda a los príncipes para que puedan conversar. Él no tenía que ir a pelear por esa tierra. Entonces, porque ellos eran hermanos y Jehová no quería esa guerra. Mas, sin embargo, usted se va a dar cuenta que después, en otra ocasión, hay otro rey que se opone y Jehová no le dice a él que le pida permiso. Él manda de manera imperativa a que lo dejen cruzar por la tierra. Y ellos se oponen, mas sin embargo Jehová le dice, ve, que a ellos yo he decidido quitarle esa tierra. Pero con los edomitas no fue así. No fue así. Ujú, Exacto, porque ellos eran hermanos. Y Jehová le dijo a Moisés que no peleara con ellos. ujú. Muy bien. Entonces, esa era la relación que los edomitas tenían con Israel y por esa razón fue que ellos no querían. Ahora, por qué razón los edomitas no querían que Israel cruzara por en medio de ellos? ¿Sabe por qué? Ellos Que no tenían querían guerra que... entre ellos. ¿Ah? Tenían una gran guerra entre Israel y Edom. Lo Había que pasa, guerra. exactamente, había una historia que ellos no querían que se repitiera. Ellos tenían miedo que el pueblo de Israel cruce y poseyera la tierra, así como en el pasado eh, Israel, en ese tiempo Jacob, le compró, le quitó la primogenitura. Algunos estudiosos interpretan que ellos no querían que los israelitas volvieran y hicieran la misma cosa. Bien, No, me escucha. ajá, En el punto de Edom, que Edom, por eso es que nosotros, digamos, lo cogemos para nosotros, el orgullo, porque el orgullo fue el que llevó a Edom a hacer todas estas cosas. exactamente. Él era muy orgulloso. Ujú, ujú, así es. Recuérdense que Edom eh, tenía la información de, sabe que todo se contaba en el pueblo, todo, absolutamente todo. Entonces él tenía ellos tenían, los edomitas tenían la información de lo que eh, Israel, Jacob, había hecho en su juventud con él. Ok, ya con esta parte terminamos para hacerle las preguntas que vienen ahí. Espero que hayan puesto atención. Dice, ¿qué aplicación nosotros podemos tener en cómo podemos aplicar las enseñanzas en este capítulo que nosotros pudimos ver? Número uno, tenemos que buscar siempre la guía de Dios en momento de decisión. Lo mismo que hizo Moisés en el momento que el pueblo se rebeló contra él. Dice que él agarró y se fue a la puerta del tabernáculo a hablar con Dios para saber qué iba a hacer. Confiar en la provisión de Dios en momento de necesidad es un punto muy importante que nosotros como creyentes tenemos que tener. Cuando estemos cruzando por un momento de necesidad, siempre tenemos que confiar en que Dios provee, así como le proveyó agua en el desierto al pueblo de Israel, ¿verdad? Así como también hubieron luchas que vinieron, personas que intentaron destruir a este pueblo, Dios le proveyó a ellos y ellos tuvieron la victoria. Nosotros tenemos que aprender a ser ejemplo de obediencia y fe en nuestra comunidad, porque a través de nosotros dar ejemplo a otro de obediencia, vamos a poder alcanzar a otras personas. Reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su misericordia. Muy importante que en cada punto de nuestra vida nosotros reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada y siempre buscar la misericordia de Dios. Tenemos que afirmar nuestra fe en la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de hacerle la pregunta, ¿algunas preguntas tienen ustedes aparte de la que tengo aquí? ¿Alguna duda, algún aporte, sugerencia con relación a lo tratado? Tengo 7 preguntas que voy a hacer, pero antes de quise hacer el paréntesis.
Bien. Ahí entonces Eh, ahí una pregunta. ajá. No, que quería saber, el pueblo de Edom era descendiente de Esaú. Exacto. El pueblo de Edom era descendiente de Saúl. Sí. Mm, estaba leyendo ayer me estoy acordando un poco. Amén. Y Bien. era también el gemelo de Jacob, gemelo de Jacob. Exactamente. Mm, Bien. O sea, lo que estamos diciendo es que estos dos pueblos eran hermanos. ujú. Israel y los edomitas. Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón en Cades? En cada era porque no había agua. Ajá, ¿quién más? Mm, Martica, Raiza, Benicio, estoy Dayana. pensando, porque yo creo que también era por el agua, ¿no era? Bueno, estuvimos leyendo, tenemos casi una hora hablando y hablamos solamente de Bendito eso. Dios, bendito Dios. No, yo voy a tirar Está ese, bien, ese golpe ahí. está bien, amén. Respuesta, mírela ahí. Los israelitas se Ellos quejaron se porque no quejaron tenían agua y culparon a Moisés y a Aarón. Así mismo como dijeron, no tengan miedo a la respuesta, usted la tenía ahí. Como lo dijo la hermana, así mismo usted lo podía haber dicho. Por eso fue, cuando usted quiera preguntar por qué los israelitas se quejaron contra Aarón y Moisés allá en Cades, fue por eso, porque no tenían agua. Pregunta número 2. ¿Qué instrucción recibió Moisés de Dios para obtener el agua en el desierto? ¿Cuál fue la instrucción? que Que, vaya que le y hable a la roca, clamara, que le que le hable, hablara a Golpeara la la roca, roca. que le hablara a la roca. Amén. Excelente. Dios instruyó. Toca, él le dijo, tócale a la peña. No, No, háblale. en esta háblale, ocasión fue que le háblale. hable. Esta ocasión fue que le hable. La vez que él le tocó a la roca fue cuando ellos salieron cuando el mar se abrió y ellos iban al desierto del Sinaí. Rumbo al desierto del Sinaí, ahí Jehová les dijo a ellos, a él, que golpeara la roca. Pero aquí en Cádiz, él Que le tocara dice, la roca, que tocara la roca. Pero aquí en Habla. Cádiz, aquí en Cádiz, él le dice que le hable. Eso fue Ok. la desobediencia que tuvieron ellos, porque vamos él, a ver, en vez de hablar, lo que hizo fue que La golpeó. La la golpeó. vamos a golpeó. quitar esa aquí. Exactamente, exactamente. Muy bien, excelente. Vamos a completar, ¿ok? Pregunta número 3. ¿Por qué Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle? Porque desobedeció a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, Porque se vio en la situación, porque él se vio en una situación por el pueblo que ya lo Estaba tenían, incómodo. sí, lo tenían ya, vamos a decir, Pero ya. Estaba desesperado. Siempre se estaba quejaba. irado, era irado. No, Sí, estaba irado, estaba irado. irado. ok, bien, No hay ira. excelente. Moisés golpeó la roca porque perdió la fe y la desobediencia a Dios. Recuérdese que Jehová le dijo, por cuanto no creíste en mí. ¿Se recuerdan? Sí. Se recuerdan. Eso, recuérdense que el Señor, Dios, ¿verdad? Conoce los corazones del hombre y Él conoce la razón de todo. Entonces, cuando Jehová le dijo a él que diera, lea el versículo 12 del capítulo 20. Lea el versículo 12, por favor, del El capítulo 12 20. se lo va a leer, aunque sea con una voz. Sí, Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra del estado. exactamente. ¿Ve? Entonces, en el momento que él golpeó la roca, ¿sabe qué fue lo que pasó? Muchos siempre decimos, oh,
como mismo ahorita yo le mencioné, que Moisés llegó y se airó con el pueblo. Moisés, según lo que le dijo Dios, le dijo, tú no creíste en mí. Entonces a Moisés en un momento le faltó la fe y desobedeció a Dios. ¿Lo vieron en el versículo? Amén. Lo que dice el versículo 12, dice, y Jehová, no fue otra gente que dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que yo les doy. Y le puso el nombre. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Moisés? Está muy fácil esa. Que no, o sea, que no entraron a la tierra prometida. Todos No, bajo. estoy hablando de Todo, Moisés. Estoy hablando de Moisés. que murió, que murió. Que murió, pero todos los hombres tenían que morir. Ay, Dios mío. Eh, ¿Quién más? Hablen, por favor. Todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuál fue la consecuencia? No entrar a la tierra prometida. Él le mostró de lejos. Exactamente. Exactamente. La consecuencia fue que Moisés no podría entrar a la tierra prometida. Siervo, pero ¿y cómo usted me hace eso si yo lo dije? Usted me dijo que murió. No, yo dije, No, él no no, iba a entrar a la tierra prometida, siervo. Pero usted me dijo dos cosas Bueno, entonces. Me dijo dos cosas, parece. Está bien. Mala mía. Bueno, y que murió, luego pero dije que esta murió. Pero que le digo que la muerte no tenía nada que ver con eso, porque todo el hombre que nace tiene que morir. Sí, pero no estaban tratando también, no, o sea, que no me voy a complicar, ya, está bien. No, porque no según nos dice la Biblia, que muchos por su desobediencia murieron en el desierto antes de ver la tierra prometida, todos los que eran sobre los 20 años, que no vieron la tierra prometida, o sea, que murieron en el desierto. Por eso digo que murió antes de ver la tierra prometida. Oh, no, entonces ya ahí cuando usted lo contextualiza de esa manera, entonces ahí pudiéramos entender, pero no solamente que murió, porque Ya, perdón. sí, Dispense. ok. Pregunta número 5. ¿Qué simbolismo tiene? Esa no va, está bien, esa no va, que era que yo le tenía esa va para la de mañana, que habla sobre la serpiente. Está bien, sobre la serpiente de bronce, está bien, esa no va. Así que esas son, ok. ¿Por qué Aarón murió en el monte Hor? Para entregarle a... No. Bueno, la desobediencia también. Porque él murió allí también antes de ver la tierra prometida por la desobediencia. Y 2, creo que el monte Hor era también como no era para entregarle el sacerdocio a su hijo, Eleazar. Exactamente. Allí Wow, mismo. Raiza. Wow, dura. No me de cotorra, que estoy encojonada por lo anterior. San. No diga eso, Raiza, hombre. No lo diga así. Que no. Usted sabe que la queremos y la amamos. Bien, ok. Yo lo sé. Lo que le menciono es, alabo que usted pueda estar recordando los nombres, Eleazar, eso. Ahí sí. Para mí Hasta yo estoy sorprendida, Padre. Gracias. es muy importante eso, muy importante. Ok, Aarón murió debido a su desobediencia en el incidente del agua de Meriba. Recuerden el agua de Meriba. ¿Cuál es el agua de Meriba? ¿Qué significa eso? Rencilla. Rencilla, exactamente. El agua de la rencilla. Muy bien, excelente. Pregunta número 7. Con esta terminamos. ¿Qué lección puede aprender de la desobediencia de Moisés? Déjame ver qué me dicen aquí.
Quisiera verlo a todos participando. Aquí terminamos. Pero usted dice en general, ¿no? ¿Qué nosotros opinamos? ¿Qué lección ¿Qué lección, o hay una respuesta? qué lección se puede aprender de esta desobediencia de Moisés? Diga aunque sea Bueno, uno. Aprender la que obediencia. debemos La de hacer las cosas obediencia. hasta el pie de la letra, como Jehová nos manda. Cuando Jehová nos manda a hacer una cosa o a actuar tal cual como Él dice, no es poniéndole nosotros, quitándole, aunque lleguemos a hacer lo que Él nos mandó, pero, o sea, es así como Él dice, justamente así tal cual debemos seguirlo al pie de la letra. Que no debemos desconfiar Exactamente. ni dudar de Dios, No aunque solamente veamos la cosa diferente. que no tiene acepción de persona, como usted dijo, él era el que Dios usaba para hablarle al pueblo, el mediador, porque Claro, mediaba y por el también pueblo, no, siempre le sacó de Egipto. ¿Cómo lo Porque, vas a dejar morir? Decía. Y fue un hombre manso, dice la Biblia. Amén. Excelente. Excelente. Aquí yo le puse una, todo lo que ustedes dijeron estuvo muy bien. Aquí le puse algo que dice que la lección es que la desobediencia tiene consecuencia. ay, sí. La desobediencia tiene consecuencia y que la fe y la obediencia son fundamentales en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo el líder, oiga eso, el líder para sacar al pueblo de Egipto, donde a través de él Dios mostró sus maravillas, enjuició a todos los dioses de Israel, castigó a la soberbia del dios egipcio, los catapultó en el Mar Rojo. A través de Moisés, Dios habló cara a cara con Moisés y Moisés habló con el pueblo después. Le mostró, mi hermano, el tabernáculo que hay en el cielo. Cuando él estuvo allá en el monte Sinaí, dice la Biblia que a Moisés le mostraron el tabernáculo que está en el cielo. ¿Usted se imagina eso? Wow, Él vio cosas grandes. Él Descendió, vio cosas grandes. oiga, descendió de ahí arriba, ese Moisés descendió de ahí arriba con una tabla escrita por el dedo de Dios. Óigame, oiga. Cuando Jehová descendía, en los montes humeaban. Dice que Jehová descendía y cuando él hablaba habían rayos. A Moisés no le pasaba nada. Al contrario, cuando él bajaba de ahí, bajaba santo con una luz irradiante. Amado, Gloria a Jesús. pero déjeme decirle esto. Moisés también golpeó una peña en el desierto, salió agua. Óigame, Moisés también, cuando vinieron los amalecitas, dice la Biblia que mientras él levantaba su mano, el pueblo prevalecía. Oiga, estamos hablando de un líder que todos vieron la gloria de Dios, pero también vemos a un líder que dejó a su familia y a sus hijos para guiar a este pueblo. Y le voy a decir esto. Dios, esas cosas son importantes, pero no es menos importante la obediencia. Usted puede hacer todo, Dios te puede usar en toda la maravilla, en todas las cosas, pero no puede, tú nunca o nosotros nunca podemos creernos la última Coca-Cola del desierto y ahora querer hacer lo que queramos. Siempre tenemos que mantenernos en obediencia, porque la desobediencia trae una consecuencia. Moisés, siendo ese gran líder, por desobedecer a Dios, no entró a la tierra prometida. Entonces, aprendemos que la obediencia es fundamental para poder mantener una relación con Dios. Mientras nos mantengamos en
en el vínculo de la obediencia, siempre nuestra relación va a estar bien con Dios. Siempre, siempre. Porque lo único que Jehová pide es obediencia, mis amados. Obediencia a su palabra. Obediencia, obediencia. Obediencia a su palabra. Mire, brinque, salte, haga todo lo que usted quiera, pero obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Amén. Amén. Pues, Cualquiera Hay no pensaba que una cosa, Moisés, como dice la palabra de Dios, que a veces hablamos de lo que, de lo que Dios hizo a través de Moisés, ajá, pero en ese momento dado, donde el pueblo tenía 400 años cautivo en Egipto, que ellos eran esclavos. O ajá, sea, vamos a buscar el significado de esclavitud. O sea, personas que no tienen dominio de ellos, tenían que hacer lo que otros querían, eran golpeados, pisoteados, de sí, todo sufrían, morían. sí, Y Dios los usó a Moisés. O sea, le mandó 10 plagas. ¿Y qué tantas plagas que sí, le mandó? En la última plaga fue la culminante, la muerte de cada primogénito. sí. O sea, del faraón, ¿verdad? Ujú. También era faraón, ¿verdad? El, el que gobernaba Egipto. Sí, sí, claro. Gloria a Dios. Y entonces, si podemos ver esa trayectoria, sí. A veces hablamos de la historia, pero una cosa es hablarla y otra cosa es, Dios no hace sentir eso, lo que ellos pasaron, Sí, pero vivirla es otra cosa. exactamente. Exactamente. Bien, que cualquiera no cree que Moisés, siendo un hombre que Dios hablaba con él, como dice la palabra, cara a cara, cara a cara. podía desobedecerlo en algo. O sea, Eh, Exactamente. Cualquiera no lo creía, ¿eh? Mas sin embargo, Yo, ajá, él siervo, hablaba con ese Dios. discúlpenme. Sí, ajá, sí, Mire, justamente todo lo que ustedes han dicho y usted dijo, así ahora como usted se esmeró hablando y contando, haciendo ese resumen nuevamente de todo lo que Dios le mostró a Moisés. Yo anteriormente así me fui lejos pensando y no le voy a negar, esos son los momentos en los cuales así yo digo, wow, Dios mío, y si eso fue Moisés al cual tú le mostraste, hiciste tantas cosas que ese siervo nunca, o sea, eso se escuchará como que yo estoy juzgándolo, pero no, sino que nunca debió ni siquiera de petañear. ¿Usted me entiende? ujú, A veces yo digo, Dios mío, pero entonces y nosotros y yo, o sea, quiero o sea, ¿cómo me explico? entiendo lo que Reza quiere decir. Así como en su carnalidad, mire que él falló también, usted sabe lo que le digo, wow, que yo Somos digo, Dios humanos. mío, uff. Recuérdese de algo, mi amada, que nosotros, por ejemplo, el día de ayer estuvimos hablando con relación al tiempo de la ley, al tiempo de la gracia. Nosotros podemos ver que Jesucristo, cuando Él llegó, le decía a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué manera el hombre le va a poder demostrar a Dios el amor que tiene hacia Dios? Solamente eso. Mira, si tú analizas, Jehová no te pide nada. Jehová le dice al pueblo, le dice, Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué te pide Dios? Oye, Dios te promete muchas cosas, wow, maravillosas cosas, pero Él Pero que solo pide una sola cosa y es tan difícil, obediencia. Él decía. Él decía, Obediencia. pero y es que es tan difícil que el pueblo entienda. Jehová decía, el asno obedece a su señor, los animales lo obedecen, mas sin embargo Israel no entiende. O sea, Jehová lo único que ha pedido del hombre es obediencia.
Entonces, en nuestra carnalidad, en nuestra parte humana, podemos llegar a fallarle a Dios, pero siempre tenemos que ir con una actitud reverente. Si tú fallas, dice la Escritura, hijito, abogado tenemos. Tenemos a Jesucristo, pero hay que tener un corazón contrito y un corazón humillado. No puedo llenarme de altanería, no puedo llenarme de orgullo, porque la Biblia dice que al hombre orgulloso Dios lo mira de lejos. El altanero no entra en su reino. El único que puede alcanzar misericordia son aquellos que se humillan delante de Dios. Así que estas historias, dice la Escritura, que fueron escritas para nuestro conocimiento. Lo que nosotros podemos leer, estamos diciendo que estos hombres pagaron un precio para que hoy en día tú y yo aprendamos a vivir por ello. Porque ¿de quién aprendió Moisés? ¿A quién leyó él? ¿A quién? Él no leía a nadie. Él estaba escribiendo historia. Pero hoy es diferente. Hoy Raiza, Maltica, Nina, Cristian, Karina, Ilie, Josmeri, Dayana, Geomeri, María, Jorge, ¿verdad? Estamos leyendo la Biblia con el propósito de mirar las cosas buenas que hicieron ellos y de mirar las cosas malas que hicieron ellos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Hacer lo que dice la Escritura, lo que dijo el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retén lo bueno. ¿Qué yo hago cuando leo la Biblia? Ya yo sé, según lo que yo aprendí en este capítulo, que es mejor obedecer a Dios, porque Moisés, siendo un líder, cometió el gran pecado de dejar de obedecer a Dios y pagó una consecuencia. Entonces, yo aprendo que todo pecado, toda desobediencia tiene consecuencias. Ve, entonces, por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia, porque miramos el Evangelio más serio, no como un cuento, no como un club social, no como un Dios que no ve, no como un Dios que solamente me ve el día que yo voy a la iglesia. No, Jehová Dios tiene sus ojos y ve en todo lugar. La Biblia dice que nosotros estamos esculpidos en su mano. ¿Qué no va a ver Dios? Dios lo ve todo. Entonces, a través de las enseñanzas bíblicas, nosotros aprendemos que no me puedo esconder de Dios. Tengo siempre que estar ahí. Ahora bien, a Dios yo no lo puedo mirar como un verdugo, como un Dios malo, como un Dios que está esperando a ver qué yo hago para castigarme. No, yo tengo que mirarlo con amor, como decía Rice en días pasados. Yo tengo que mirarlo con amor, yo tengo que lograr amarlo. Porque si yo amo a Dios, yo voy a querer obedecerlo. Amén. 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 Bien, mis amados, siempre nos tomamos un poquito más de tiempo. Estos temas a veces son amplios. Un solo capítulo de la Biblia nos permite a nosotros andar y conocer más y más. Esperamos que sea de gran bendición. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Disculpe, hermano Jorge y mis hermanos. Sí. Dios lo bendiga. Sí. Yo entré un poco tarde porque me dolía la cabeza y me quedé en la cama y me quedé dormida. Ok. Usted lo va a poner en el chat, ¿verdad? Como Sí, siempre. sí. Sí. Está bien. Gracias. Voy a compartir todo, el audio y voy a compartir el material también. Gracias. Amén. Bien, mis amados, con la ayuda del Dios Todopoderoso, si Dios quiere, mañana vamos a estar leyendo el capítulo 21, un capítulo también que promete muchas cosas y vamos a mirar, son cosas muy importantes que vamos a estar mirando. Vamos a conocer el rey de Ararat. Ese rey atacó a Israel, mas sin embargo, a ese Dios no le permitió lo mismo que a los edomitas. Exacto. Que a los edomitas Jehová le dijo, no, tranquilo, no le haga nada. Ok, pero aquí cuando llegamos a Ararat, estos quisieron hacer lo mismo que los edomitas y que parársele al frente. Jehová lo destruyó y ellos lo pisotearon. Pero también vamos a mirar un pecado que cometió el pueblo allí
y Jehová también le mandó una serpiente, le mandó serpiente, y se armó una mortandad grandísima. Y luego de eso el Señor mandó hacer una serpiente de oro, y todos los que la miraron, entonces fueron sanos. Luego de ahí vamos a mirar cuando ellos llegan a la tierra de Moab. Vamos a mirar también el desierto de Sejón, ese desierto muy importante. Hay cosas muy importantes que vamos a ver ahí. Todas estas cosas son muy importantes. Así que yo le invito, así como siempre, que mañana se anime para que sigamos aprendiendo. Hay cosas que usted cree que no se le quedan, pero se le van a quedar. Mientras más usted lea, más usted lea. Y pasado mañana vamos a estar leyendo sobre la historia de Balac y Balaán. Esa historia es hermosa. Cuando vemos un animal, era un profeta, Balaán era un profeta, perdón, Balac, y Balac era un rey, Balaán era un profeta, y ahí vamos a ver también una historia muy bonita donde este profeta estaba ciego, andaba en un camino errado, y un burro, su animal, su asno, le habla, y él ni siquiera se estaba dando cuenta que estaba hablando con un animal. Una cosa increíble. Eso lo vamos a ver también. Así que yo les invito, mis amados, a que se mantenga activo, que esto se pone bueno cada vez más. El libro de Números es un capítulo muy importante que nos permite conocer toda la historia del peregrinaje de Israel, desde que salen de allá del Mar Rojo, el desierto del Sinaí, el desierto de Shur, eh, el desierto que nosotros acabamos de mirar ahora, que fue el de Sin. Todo eso es importante. Este capítulo es maravilloso, este libro, perdón. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Si Dios quiere, no, mañana voy a pedirle a nuestra hermana Dania García que nos pueda despedir en oración. Amén.